vamos a ir abriendo nuestras Biblias en la primera epístola a los tesalonicenses. Que no he puesto en los micrófonos. Ahí va. Primera epístola a los tesalonicenses. Capítulo 4. Versículos del 13 al 18. Primera epístola a los tesalonicenses, o primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y dice la palabra del Señor así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Toma esta otra también por si. Esta tiene un imán, posible que interfieran más. Vale. Bueno, pues este pasaje que hemos leído está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo y de la esperanza que en ella hay para todos nosotros. Y Pablo escribió esta carta porque la iglesia de Tesalónica había caído bajo la influencia de algunos que estaban confundidos acerca de la segunda venida del Señor. Y por ese motivo Pablo le escribe a los tesalonicenses para enseñarles correctamente acerca de este asunto. Y por eso en el capítulo 5, que no hemos leído, les escribió: nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, lo pongo aquí entre paréntesis y esto lo digo yo, eso significa, porque ya sea que estemos vivos o que durmamos, lo cual es un eufemismo para decir que estemos muertos, dice, vivamos juntamente con Él. Así que Pablo escribió esta carta, hermanos, para dar esperanza a los creyentes. Y esto es algo que todos nosotros realmente necesitamos, especialmente en este mundo tan materialista en el que vivimos. Porque este mundo, hay que reconocer que no es un lugar fácil, ¿verdad? Este es un lugar donde la muerte reina, el sufrimiento está a la vuelta de la esquina, la tristeza también, las pruebas, los pesares. Y por eso Dios inspiró a Pablo para que escribiese este pasaje, para darle esperanza al pueblo de Dios, y especialmente sobre aquellos que han muerto y sobre su segunda venida. Y en eso, hermanos, es lo que vamos a meditar hoy. Como mencioné, las falsas enseñanzas sobre la muerte llenaron de temor a los creyentes de Tesalónica. Debido a lo que oyeron, comenzaron a tener miedo por sus seres queridos
por sus amigos que habían fallecido, porque según lo que habían escuchado, no disfrutarían de la resurrección y menos aún de estar con el Señor. Por eso Pablo quiso ayudarlos a comprender la verdad sobre este asunto. Porque, hermanos, la muerte es un acontecimiento común de la vida. Seguro que si vamos al cementerio, habrá en el tanatorio alguien, ¿no? A todos nos afecta la muerte. Y por eso creo que es una responsabilidad pastoral, de las muchas que tengo, es esta, de preparar a los creyentes para la muerte de un familiar, para la muerte del amigo, para la muerte de la esposa, para la propia muerte de uno. Porque la muerte, lamentablemente, tenemos que entender que es un hecho inevitable, que tarde o temprano, de una manera o de otra, nos va a afectar a todos. Y si fuéramos honestos, todos, sin excepción, creo, tendríamos que admitir que tenemos temor de la muerte, en cierto grado. Yo recuerdo muchas veces a Mari, nuestra hermana Mari, ella siempre decía lo mismo: pastor, yo sé que voy al cielo, pero tengo miedo a la muerte. Y ya he contado esta anécdota también. Yo y mi esposa hicimos viaje en avión desde Melilla a Granada y estábamos ya prácticamente para aterrizar allí en Granada y había una ventolera enorme. El avión de Melilla parecía una hoja de papel sacudida por el viento. La azafata era del color, no, del color de mi camisa no, pero estaba blanca. Se sentó allí en el sillón, se puso el cinturón y yo creo que estaría a lo mejor, quién sabe, hasta rezando. Porque es que el avión era así, bueno, aquello era una cosa increíble. Entonces mi esposa dice: ay, Javier, que nos matamos. Y yo le dije: no te preocupes, si morimos vamos al cielo. Y entonces ella dice: si eso no es lo que me da miedo, es la forma en que voy a morir. Y esa es la verdad, ¿no? Porque la forma es lo que realmente nos aterra, ¿no? Tener una muerte traumática, una larga enfermedad con muchísimo sufrimiento y dolor. Y esas son las cosas que realmente creo que tememos de la muerte. Pero tenemos que comprender que sea de la manera en que la muerte llegue, hay una esperanza para todos nosotros. Y en el versículo 13 Pablo escribió: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a ver un poquito este versículo. Dice: no quiero que ignoréis. Agneo, el verbo agneo, ignorar. ¿Qué es lo que significa en griego? No saber por falta de información. Eso es lo que está diciendo. No quiero que seáis ignorantes por falta de información. Todos ignoramos muchas cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de la ciencia aeroespacial. No sé cómo se lanza un cohete, ni mucho menos cómo luego después vuelve a reentrar en la atmósfera, porque eso hay que calcular las órbitas. Es un tema bastante complejo. ¿Yo tengo idea de eso? No tengo ni idea de eso. ¿Es malo ser ignorante? No. Pero la ignorancia no es mala en sí, siempre y cuando, evidentemente, uno esté dispuesto a aprender. Porque seguir siendo ignorante cuando alguien te quiere enseñar, eso sí que es verdaderamente un problema. Por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses, para que pudiesen conocer y descansar en la verdad. Y les dice:
que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza por aquellos que duermen. Y fijaros que el apóstol Pablo es muy delicado aquí, porque para morir no menciona la palabra muerte directamente, nunca. Y habla de dormir. ¿Y sabéis lo que es dormir? Esta manera de decir las cosas, un eufemismo. Es cuando se usa otra palabra para referirse a un hecho que, de expresarlo directamente, ¿no?, queda como muy fuerte. Entonces esto es como una manera de suavizar las cosas, ¿no? Y les escribe de esta manera. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Es decir, cuando él escribe eso a los corintios, hermano, la muerte para Pablo, como podéis ver, no es un drama. Más quisiera estar con el Señor que estar vivo, ¿no? Pero, dice, por causa de vosotros, me tengo que quedar aquí, entre los dos. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en aquella iglesia? Pues los tesalonicenses paganos, porque Tesalónica, ¿dónde estaba? En Grecia. No tenían ningún tipo de esperanza de enfrentar la muerte. ¿Qué creían los griegos? Los griegos creían que cuando una persona muere, va al Hades, que no es el infierno, es el lugar donde van los muertos. Pero el Hades, según los griegos, era un lugar donde esa persona queda como un espíritu incorpóreo, sin vida, sin rostro. Y a esos espíritus le llamaban ellos sombras. Y así era como acababa todo para un griego. Te conviertes en una sombra. Y Pablo les escribe porque quiere que sepan que un hijo de Dios no tiene ese fin y que hay una esperanza. Y acerca de, cuando hablamos de esperanza, quiero haceros un par de observaciones, porque la esperanza cristiana, hermanos, no ignora el dolor y la pena. Porque el dolor y la pena también son parte normal de la vida. Pero lo que la esperanza cristiana hace es transformar el dolor y la pena. Y por eso, referido al versículo 13, quiero deciros dos cosas. Primera cosa es que el duelo es parte de la vida. Dios nos dio la capacidad de crear relaciones. Tenemos relaciones afectivas con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Y cuando los perdemos, evidentemente, el duelo refleja una realidad del dolor. ¿Y por qué nos duelen estas cosas? Bueno, yo quiero recordaros algo. Porque desde que el pecado de Adán entró hasta el día de hoy, la muerte es un juicio de Dios que vino al mundo. Las cosas no estaban pensadas para que fueran así, ¿verdad? Pero este juicio nos separa de aquellos a quienes queremos y estimamos. Y lógicamente eso nos duele. ¿Debemos llorar? Pues por supuesto que sí. Pero sabiendo que tenemos una esperanza cierta y segura. Y por eso Pablo les dice a los tesalonicenses, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y con eso Pablo no te está diciendo, no, tú no puedes llorar, tú no puedes derramar lágrimas. No está diciendo nada de eso. Lo que está diciendo es que la muerte no tiene para el creyente la última palabra. La muerte no es el final de todo. Y en ese punto, sabéis que cuando los apóstoles murieron, llegó una etapa que se llama la patrística, o los padres de la iglesia. Y uno de esos padres de la iglesia
que fueron los pastores que tomaron al frente de las iglesias en ese momento. Uno de ellos se llamaba Juan Crisóstomo. Y Juan Crisóstomo, hablando de estas cosas, escribió y dijo: llora pues la muerte de un ser querido, como si te estuvieras despidiendo de alguien que emprende un viaje. ¿Sabéis lo que significaba en el siglo II hacer un viaje, por ejemplo? Si yo vivía en Israel o en Grecia y quería venir a España, ¿cuánto iba a tardar? Ahora basta coger un avión y en unas poquitas horas estoy aquí, 2 o 3 horas. Pero en aquellos tiempos eso significaba meses para ir y meses para volver. ¿Qué significaba? Que durante X meses no ibas a ver a esa persona. Entonces las despedidas eran así. La gente lloraba porque sabía que durante un periodo largo de tiempo no les iban a ver. Y esa es la idea. Llora porque el que se va de viaje. No se va para siempre. Duele, evidentemente, cuando muere un ser querido, pero recuerda siempre que la muerte no tiene la última palabra. Si alguien tiene fe en Jesús, estará con Él en el cielo. Y cuando Cristo regrese, esa persona también lo acompañará. Y eso debería darnos esperanza y consuelo cuando enfrentamos la muerte en este mundo. Vamos a leer los versículos 14 en adelante. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la creación, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fijaros bien una cosa. El fundamento de nuestra esperanza es una promesa del Señor. Y dice en el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú crees en el Evangelio, porque todos los que creemos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, ¿verdad? Estamos creyendo en el Evangelio. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Porque cuando Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados y venció a la muerte a resucitar, quienes creen en esto van a participar en la resurrección. Y hay muchos versículos en la Biblia que hablan de esto. Voy a recordaros 2. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Sabéis qué es primicia? El primero. El primero de resucitar. Entonces algunos me preguntarán: ¿es que no resucitó el hijo de la viuda de Sarepta? Mucho antes. ¿Es que no resucitó Lázaro? ¿Es que no resucitó Dorcas? ¿Es que no resucitó el hijo de la viuda de Naín? Por supuesto que sí. Pero no de la misma manera. Estos resucitaron para luego volver a morir. ¿Entiendes? Pero aquí está hablando de otra resurrección. Porque cuando tengamos esta resurrección, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Y nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado también. Y Él es el primero. Y Él es el primero. Y luego también en Romanos 8:11 decimos: y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso quiere decir que tú y que yo también resucitaremos. Y todos los que están en Jesús, porque tienen fe en el Evangelio, tienen esta esperanza. La muerte
Dios tiene la última palabra. Porque el versículo 14 dice, así también traerá Dios en Jesús a los que durmieron, a los que murieron en él. Y en el versículo 15 dice también, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y cuando él está diciendo, yo te estoy diciendo esto, con que esto es la palabra del Señor, quiere decir, yo, Pablo, no me estoy inventando lo que estoy diciendo. Esto lo ha revelado el Señor. Porque cuando Él venga, nosotros resucitaremos. Y ni los que estén vivos en ese momento, ni los muertos que estén en la tumba, se perderán. Y Dios los resucitará. Los que durmieron serán los primeros y resucitarán. Y después, los que estemos vivos, iremos tras ellos para reunirnos con el Señor. Y esto, hermanos, es una maravillosísima promesa de parte de Dios. Y los versículos 16 al 17 describen cómo va a suceder. En el versículo 16 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Este día va a ser un día espectacular. Jesús vendrá por segunda vez, bajará del cielo y no va a bajar de cualquier manera, porque lo hará de esta manera. El versículo 16 dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, con autoridad. Y eso dice con voz de mando, es la palabra keleusma, que quiere decir cuando se da una orden en voz alta. Es exactamente lo mismo que sucedió cuando resucitó a Lázaro. Dice la palabra del Señor en Juan 11:43. Clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y eso mismo pasará este día. El Señor en la nube dirá, resucitar. Y todos los muertos en Cristo saldrán de sus tumbas, allá donde se estén. Y luego dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bien, vamos a matizar un poco estos versículos. Primera cosa, importantísima, ya lo he dicho, pero fijaos en la expresión que se repite una y otra vez, en Cristo. En Cristo, está en el versículo 16. Porque describe a todos aquellos que van a participar del evento. Y aquellos que están en Cristo son evidentemente los que han creído en el Evangelio. Y solo los que están en Cristo van a resucitar de los muertos. Y solo los que están en Cristo serán arrebatados con los santos cuando estén vivos, que los que estén vivos en ese momento. Y esto es un llamado para que todos nosotros nos examinemos. ¿Sabéis lo que Pablo dijo? ¿No? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos, que estáis en Jesucristo, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dice, a menos que no creas. Dicho de otra manera. Entonces, todos los que murieron en Cristo, desde Adán hasta el último que se salve en ese momento, resucitarán de los muertos cuando el Señor venga. Por lo tanto, si estás en Cristo, tienes esperanza. Si estás en Cristo, vas a resucitar. Si estás en Cristo, puede que seas arrebatado. Y además, te vas a sacar el carnet de piloto y vas a volar sin haber ido a ninguna academia aérea de esta que te enseñe, porque dice la palabra que vamos a recibir al Señor en el aire. Así que vas a salir
volando para arriba. Y esa palabra dice que seremos arrebatados. ¿Sabéis lo que significa? Es una palabra muy curiosa, que es la palabra pasó, y significa apoderarse de algo mediante la fuerza. Sí, aunque tú te agarres a ese banco para no salir volando, ten por seguro que vas a salir volando para arriba. ¿Entiendes? Estés donde estés, vas a salir volando. Vas a ser arrebatado y llevado por la fuerza del Señor hacia arriba. Y esto todo el mundo sabe que se conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Cuando esto suceda, los santos vivos y los santos resucitados, dice la palabra, se encontrarán con el Señor en el aire. Yo no sé vosotros, pero esto va a ser una experiencia increíble. A mí me gustaría. Bueno, sé que la voy a experimentar. No creo que te gustaría. Sé, fehacientemente, que la voy a experimentar. Y esto, hermanos, va a ser el momento en que nos vamos a encontrar con Jesús. Y lo vamos a encontrar, o sea que muramos, o sea que estemos vivos, cuando el Señor regrese por todo su pueblo. Y esto es un motivo de tristeza, es un motivo de alegría. Esto es el motivo de alegría. Porque todos nosotros, según la palabra de Dios, que dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No hemos venido para quedarnos aquí. Nuestro destino natural, hermanos, es estar en el cielo. Entonces los santos vivos y resucitados se elevarán, como dice en Tesalonicenses 4:17, para recibir al Señor en el aire. Y me voy a detener un poco con esto de recibir, porque esa es una palabra que en el mundo antiguo tiene un significado especial. Es la misma palabra que se utiliza para cuando un rey iba a la batalla y regresaba victorioso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Sus súbditos salían de la ciudad para recibirlo, como pasó con Jesús, ¿recordáis? A la entrada de Jerusalén. Y, vamos a decirlo, festejar su victoria. Y entonces, cuando el Señor venga, todos nosotros lo vamos a recibir. Vamos a recibir al vencedor. Pero hay una diferencia. Antes de que se libre la batalla. Y luego después lo acompañaremos en la batalla. Y durante ella. Y nos regocijaremos cuando el Señor, como dice la palabra, derrote a sus enemigos. Así que, hermano, todo esto va a tener lugar cuando el Señor regrese. ¿Es motivo de alegría? Para mí sí. Para mí lo es. Ese día voy a ver a mi padre. Voy a ver a mi madre. Voy a ver a mis hermanos que despedí, hermanos en el Señor, de Granada. Los que despedí aquí, veré a Juan, veré a Mari. Ese día será un día de fiesta para todos nosotros. Por eso el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque en vez de enfrentar la muerte y enfrentar la segunda venida del Señor con miedos, con dudas, como tenía la iglesia de Tesalónica, conocer la verdad debería alegrarnos y alentarnos. Y eso es el mandato de Dios, porque alentar es paracaleo, y esta significa estar al lado de alguien para darle ayuda. Porque mientras caminamos en este mundo, donde la muerte y el dolor van a seguir afectando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, Dios nos manda que nos acompañemos para compartir estas cosas y darles ánimo y consuelo. Y los confortamos con el mismo consuelo que hemos recibido del Señor, que dice en 2 Corintios
capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Todas estas palabras me traen el consuelo de que yo despedí a mi padre y a mi madre y a mis hermanos en un hasta luego. En un hasta luego. Porque les volveré a ver. Les volveré a ver. Y van a estar conmigo en el cielo. Así que nos consuela saber estas cosas. Nos consuela que Jesús viene por nosotros. Y vamos a recordarle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que los horrores que vivimos en este mundo son temporales. Y nos consuela saber que alguien murió en Cristo. Porque eso significa que no se ha ido para siempre. No está en la tumba, está en el Señor, y un día nos encontraremos con Él o con ella cuando el Señor Jesús regrese. Así que esto no es motivo de temor. Este tiempo será un tiempo de alegría. Este tiempo será un tiempo de bendición. Y cuando te sientas desanimado porque la muerte ha tocado a tu familia, la tristeza, el dolor, los problemas, las dificultades, muchas veces Francisco dice, el día que el Señor nos llame, descansaré. ¿No dices esto? ¿Sí o no? Sí, lo dice. Pues el día que el Señor venga, descansarás. Ahí se acabará todo. Ahí se acabará todo. No sabemos cuándo, pero sabemos que vendrá. Y cuando venga, hermanos, glorioso día será para llevarnos al cielo con Él. Así que no sé qué contigo, no sé qué pasa contigo con estas cosas. A mí me reconforta y espero que os haya reconfortado a vosotros también saber estas cosas. La única manera, y con esto concluyo, de encontrar consuelo es estar en Cristo. Porque Jesús, hermanos, es la clave de todo. Si estás en Cristo, tienes esperanza. Y la segunda venida del Señor será un tiempo de bendición, de gozo, de alegría y de esperanza. Pero si no estás en Cristo, no tienes esperanza alguna. Entonces, si este fuese el caso de alguien, busca al Señor y deja que Él te ponga en Cristo. El Señor Jesús, hermanos, se fue hace más de 2000 años, pero va a regresar. Esperémoslo, y esperémoslo bendiciendo a otros para que se encuentren en el camino con Él, lo mismo que nos lo encontramos nosotros. Tenemos la certeza de que el Señor ha salvado nuestra alma y que estaremos listos para recibir al Señor en el aire. Hermanos, esta es nuestra creencia, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe. Que el Señor os bendiga. Amén.